Bueno, pues yo creo que tras estos minutos de cortesía vamos a comenzar la sesión. Entonces, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Manuel Martínez y soy el responsable del área comercial del grupo Preventivo OTP. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva jornada organizada por OTP, donde abordaremos un tema de gran relevancia y actualidad como es la obligatoriedad de que todas las empresas dispongan de un protocolo frente al acoso laboral, sexual y por razón de sexo. El compromiso legal y ético no parte solo de cumplir la normativa, sino que es un punto fundamental para proteger la salud mental y emocional de las personas trabajadoras. Los entornos tóxicos son cada vez más frecuentes en el ámbito laboral y contar con un protocolo bien definido permite reducir significativamente las bajas médicas asociadas a la ansiedad, el estrés y la presión laboral. Hoy tenemos el placer de contar con la participación de Gonzalo Guillén como ponente de este webinar. Gonzalo es técnico superior en prevención de riesgos laborales y actualmente está doctorando en el programa de gestión y evaluación de políticas de bienestar social. Gonzalo nos guiará en este recorrido y nos ayudará a entender no solo el marco legal, sino también las mejores prácticas para aplicar estos protocolos de forma efectiva y con ello mejorar el clima laboral. Este webinar en principio tendrá una duración de 40 minutos aproximadamente, después del cual dedicaremos 20 minutos a contestar las consultas que pueden hacerse a través del chat. Y, por supuesto, que nos comprometemos a responder de manera privada todas aquellas que no hayamos podido atender en este periodo. Indicarles a todos que esta sesión va a ser grabada y tras la maquetación del vídeo lo tendrán disponible en nuestro canal de YouTube, al cual pueden suscribirse en @prevenciónOTP. Les invito pues a aprovechar esta sesión para resolver dudas, compartir experiencias y sobre todo para avanzar hacia entornos laborales más seguros, respetuosos y saludables. Sin más preámbulo, cedo la palabra a mi compañero Gonzalo. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias a todo el mundo que está aquí, a todos y a todas las personas y empresas que habéis venido a conocer y a hablar más de este tema, porque sé que es un tema que preocupa. Sé que es una parte de la prevención, de los recursos humanos, que siempre tenemos esa sensación de que se nos puede escapar de las manos, de que es una situación que no es para nada deseable y que además como solo tenemos esa situación de forma extraordinaria, inesperada y tal, tenemos la sensación de que no estamos preparados o preparadas para afrontarlo. Y aquí está nuestra labor, ¿no? En estar siempre listos, en estar acompañando y en estar al lado de las empresas para todo aquello. Voy a pasar a compartir la presentación. Espero que lo estéis viendo todos. Manolo, supongo que me puedes avisar de que se ve todo bien. Todavía no, Entonces, dale a avanzar a esa slide. Todavía no se ve. Es un placer que podamos estar ahora mismo 133 personas en directo y indicaros que no solamente hay gente de España, sino de otros países, con lo cual mi más calurosa bienvenida por ese diferencial de horario, que es un esfuerzo para muchos de estos participantes. Manolo, Gonzalo, todavía no se ve, ¿eh? ¿no? Vale, pues vamos a probar otra cosa. Perdonar. Habíamos hecho todas las pruebas necesarias, pero bueno, siempre pasa algo en el último momento que vamos a ver. Ahora sí. Vale, y vamos a ver si pasamos. ¿Veis el cambio de las diapositivas? Pues perfecto.
Bueno, pues vamos a pasar, como bien ha dicho mi compañero Manuel, estamos aquí para hablar de los protocolos, lo que la empresa debe tener y sobre todo lo que tiene que cumplir. Porque aquí es uno de los, el primer punto que tenemos que hablar. Y es que todos tenemos claro que tenemos que tener un protocolo, pero también tenemos que tener claro que ese protocolo tiene que ser útil y que debe de ser funcional. Si no es funcional, no lo va a aceptar la inspección de trabajo. No va a, me están diciendo que no en el chat, que no lo ven. Unos no ven, otros no escuchan. A ver, Sí, alguien. nosotros aquí sí que vemos, se ve la Sí, portada. bueno, se ve la portada porque todavía no he pasado. Claro, claro, correcto. Muy bien. Pues eso, Vale. que tiene que ser un documento que funcione y que sea funcional y que tenga todas las partes funcionales, activas y que sea. Porque si no, inspección de trabajo no lo va a aceptar. Vamos a pasar de la parte más genérica a la parte más específica. Lo primero de todo, ¿qué es un protocolo? Pues el protocolo es un documento formal. Tiene que establecer procedimientos claros para actuar en situaciones de acoso sexual o por razón de sexo, así como de moral o de cualquier otro tipo de acciones, ¿vale? Tiene que ser una herramienta preventiva. Y esto es súper importante. Es decir, eh, eh, tiene que tener acciones reactivas que funcionen para cuando ya ha surgido el acoso, pero también tiene que tener acciones preventivas, si no, no lo van a afectar. La inspección de trabajo también va a ponernos pegas a esto. Y luego tiene que haber un compromiso institucional, es decir, desde todos los ámbitos de la empresa, desde dirección, mandos intermedios, trabajadores, todos los puntos de la empresa tienen que estar incluidos en ese protocolo y tiene que haber un compromiso de que como parte de la organización y como parte de la ordenación de la empresa, todos suscriben el protocolo y todos están bajo la acción de este protocolo. ¿Por qué es crucial tener un protocolo? Primero, porque es un problema persistente que estamos viviendo en las empresas. El acoso, como bien ha dicho Manolo, puede que sea por un cambio de roles, puede que sea por un cambio cultural. Antes no vivíamos en estas situaciones o no se denunciaban o la gente prefería callar. Ahora mismo no se están callando. No es que haya más acoso, sino que las personas están más dispuestas a hablar de todo esto. Por otra parte, es una obligación legal. Y ahí es donde nos tenemos que dar cuenta. A partir desde el 2007, estamos hablando que desde el 2007 ya hay una obligación legal de tener este protocolo. A partir de ahí, nuevos reales decretos, nuevas leyes han ido ampliando estas obligaciones. Ya no solamente es desde el acoso sexual, sino que también estamos hablando desde libertad sexual, libertad de género, etc. También tiene que haber estos protocolos y tienen que estar incluidos. Por lo tanto, la obligación está ahí. Podemos estar o no a favor de estas leyes. Podemos no compartir ciertas políticas que se estén llevando, pero si lo marca el reglamento español y la reglamentación español, tenemos que cumplirla. Por otra parte, nadie quiere, es una herramienta esencial, nadie quiere acoso en su empresa. ¿Por qué? Porque una organización tóxica o una organización que tiene problemas internos es una organización que no produce, que es mucho menos productiva que una organización con una cultura empresarial respetuosa y activa. Por lo tanto, tenemos que tenerlo en cuenta. Ya no solamente estamos hablando de marco legal, ya no solamente tal. Tenemos que hablar de que es productividad, de que es bueno para las empresas, es bueno para los resultados empresariales. Y con esto lo quiero enlazar también con los impactos, el impacto económico. Ya no solamente estamos hablando de, por supuesto, productividad, que es importante. Estamos hablando de sanciones, estamos hablando de que para tener licitaciones con las organizaciones públicas tenemos que tener protocolo, no tenemos que tener casos de acoso, por lo tanto,
tiene un impacto directo, económico directo, ya no sea porque nos estemos librando a sanciones, sino porque nos abre caminos de negocio y nos abre oportunidades a largo plazo. Como bien he dicho, hay un marco legal. No solamente estamos en el marco legal de la Ley 31.995 de prevención de riesgos laborales. Es que en España, desde el 2007, han ido apareciendo leyes en el cual expresan la obligatoriedad de tener este protocolo de prevención en casos de acoso. Desde la Ley Orgánica de 3 de 2007, en el cual específicamente agrega que tenemos que tener el protocolo de acoso, sino que tenemos una serie de reales decretos, de resoluciones del Parlamento Europeo, que tal, en el cual implican que tenemos que tener el protocolo. Ya no solamente en el caso de protocolo de acoso, sino también tanto la parte de acoso moral o acoso psicológico, sino también, como bien hemos dicho, el sexual y también en cuanto a diversidad LGTBI Q+, que también tenemos que tenerlo y que también tendremos que hablar de ella. Que esa ha sido la última ley, que ha sido la Ley 4 de 2023, en el cual se garantizan los derechos de las personas trans y LGTBI. Por lo tanto, tenemos una nueva pata desde el 2003, en 2023 tenemos una nueva pata en esta mesa que son los protocolos de igualdad, de igualdad y de acoso psicológico. Y aquí viene una de las primeras preguntas y uno de los kits del kit de la cuestión. ¿Estoy obligado a tener estos protocolos? Y la respuesta no puede ser más clara. Sí, todas las empresas están obligadas. ¿Por qué? Porque te dice que independientemente de su número, independientemente de las personas que tengan, deben tener todas las empresas con trabajadores asalariados, deben tener protocolos protocolos en caso de acoso psicológico, en caso de el acoso sexual y acoso LGTBI Q+. Y los autónomos con empleados también. También, si somos un autónomo que tiene empleados a cargo, también debemos tener. La ley es clara en este caso. Si tenemos un empleado a nuestro cargo, tenemos que tener el protocolo. Entonces, no hay excepciones. Muchas veces nos viene la consulta o nos hemos encontrado con empresas de menos de 50 trabajadores que dicen, no, yo tengo menos de 50 trabajadores, todavía no estoy dentro del plan de igualdad. Vale, y este es el primer error. Es cierto que los planes de igualdad te obligan a tener, como parte de ese plan de igualdad, te obligan a tener un protocolo, te obligan a tener protocolos de acoso, tanto de igualdad de género, LGTBI+, tal. Pero no es excluyente, es decir, si todavía no estoy en esas 50 personas, todavía tengo que, aún así, tengo que tener ese protocolo activo. Es decir, no porque no esté en el plan de igualdad o incluido en el plan de igualdad, me excluye de tener esto. Con tener un solo trabajador ya debo tener estos protocolos activos. Y en parte de estos protocolos, una de las cosas que nos dice es que tenemos que tener claro y tenemos que identificar qué es acoso y qué no es acoso. Y aquí somos personas de recursos humanos, somos personas de ley, somos personas de prevención de riesgos laborales, todo lo que estamos aquí, también somos tal. Entonces, nosotros lo sabemos, pero debemos tener una capacidad de información y explicárselo a los trabajadores y tener claro que no es lo mismo acoso, que no es lo mismo que conflicto laboral y que no es lo mismo un mal liderazgo. El acoso laboral es un trato no deseado, sistemático, de migrante que atenta contra la libertad, contra la dignidad de las personas por una razón determinada. Y tiene que tener una intencionalidad manifiesta, tiene que tener una repetición sistemática, un desequilibrio de poder y un daño psicológico documentado. Y fijaros una cosa. Muchas veces lo que hablamos y lo que se repite es ese desequilibrio de poder.
porque muchas veces se ha hablado de que el acoso siempre, yo cuando entré en recursos humanos, yo estudié y soy técnico también, no solamente soy técnico de prevención, sino que soy técnico de recursos humanos. Cuando estudié la carrera y cuando estudié el máster de recursos humanos, lo primero que se te decía era que el acoso solo podía ser vertical descendente, en el cual había un desequilibrio porque era un jefe un desempleado a un empleado y el empleado no podía defenderse por la posición. Sin embargo, lo que se está viendo ahora es que este desequilibrio de poder no tiene por qué ir acompañado de una organización jerárquica. Por ejemplo, entre compañeros, si muchos grupos de compañeros acosan a una sola compañero o compañera, y hay un desequilibrio de poder, que es ese desequilibrio de poder del grupo. ¿Vale? Entonces, ese desequilibrio de poder se puede dar tanto ya sea jerárquico o ya sea informal. ¿Vale? Por lo tanto, ya vemos que hay unas características súper específicas con el acoso laboral. Por otra parte, que tenemos el conflicto laboral, que se tratará de otra forma. El conflicto laboral se tratará por medio de la mediación, de la formación, etc. Que también puede estar incluido, o también lo podemos tener en los primeros pasos del protocolo, pero no llegaremos hasta el final porque no es acoso, no es acoso. Entonces, ahí lo diferenciaremos. ¿Cuál es la diferencia entre el conflicto laboral y el acoso laboral? La reciprocidad, es decir, en el conflicto laboral, las dos partes tienen el mismo poder, es decir, los dos tienen el mismo poder, los dos pueden atacar y defenderse y los dos se encuentran en en el mismo plano. Por lo tanto, ahí está la diferencia, en esa reciprocidad. ¿Y cuál es el mal liderazgo? Que también se confunde muchísimo. Y las personas que estamos aquí, que sé que hay muchas personas de prevención y de recursos humanos, nos lo habremos encontrado muchas veces, en el cual me están acosando y no hay un acoso. Lo que estamos encontrando es que tenemos a un líder que no está sabiendo liderar, que tiene tal vez esas conductas antiguas o que tiene esas conductas muchas veces tradicionales de no estamos ante líderes, estamos ante un jefe tradicional y autocrático o ante el amo muchas veces, esa forma del amo que decimos mucho por aquí. Entonces, eso tampoco es acoso y eso tenemos que diferenciarlo y tenemos que entenderlo. ¿Qué sí que tenemos como tipos de acoso? Pues tenemos el acoso sexual, que puede ser de forma verbal, por bromas, insinuaciones, comentarios sobre la ropa, comentarios, eso sí que es acoso. Tenemos el acoso no verbal, como mostrar ciertas imágenes, como cartas y mensajes, como conductas vejatorias o señas o gestos que son vejatorios y que absolutamente tienen que estar desterrados. O sea, aquí no cabe ninguna duda que tienen que estar desterrados de nuestras organizaciones. Y por supuesto, el que ya no cabe duda, que es el acoso sexual físico, que son tocamientos o contactos físicos no deseados. Luego también tenemos por razón de sexo, que hay mucha gente que lo confunde, que no lo entiende, que pues son pues pues esas bromas sexistas, esos chistecitos que hace tal vez 20 años estaban bien vistas o estaban aceptadas y ya no, evidentemente ya no están aceptadas y ya no se puede denigrar al trabajo femenino, ni se puede poner unas tareas solamente para mujeres mientras que otras son para los hombres, ya no se puede evaluar el trabajo femenino en otras condiciones que no sean el masculino, ya no se pueden asignar tareas de menor cualificación y ya no se pueden manifestar prejuicios de género. Estamos en otra época y a eso se refiere el acoso por razón de sexo. Y luego tenemos también el acoso por razón de sexo debido al embarazo o maternidad, que ese lo conocemos todas las personas que trabajamos en recursos humanos, en prevención de riesgos laborales, en el cual pues se corta o se detiene la carrera profesional de una mujer por su condición de estar embarazada o por su lactancia o se dice que no se puede contar con ella o se hacen comentarios acerca de su desempeño porque no puede continuar con sus labores al igual que estaban haciendo ahora o
Se le concede, por supuesto, porque no queda otra y no hay otro remedio, la reducción de jornada, pero se le castiga por esa reducción de jornada con un deterioro de su carrera profesional. Ese es el acoso por razón de sexo debido al embarazo, maternidad o lactancia. Y luego también el que conocemos, el que todos es el acoso psicológico por moving, en el cual pues entran este tipo de conductas como pues ya entraríamos por negar el desarrollo de las personas, ya sea tal, o hablar mal de esas personas, crear, hacer comentarios, crear bulos sobre ellas o rumores malintencionados, estropear sus actividades de trabajo, que es el moving tradicional o el acoso psicológico tradicional, con la intención, ¿cuál es la intención siempre de esto? Desplazarles, es decir, que finalmente esta persona se encuentre tan mal en su puesto de trabajo que abandonen su puesto de trabajo. Todas estas tipos de acoso deben estar contemplados. Y aquí es importante en una cosa, y es que deben estar incluidos en el protocolo de acoso. Y entraremos en este punto más profundamente. ¿Qué es fundamental en un protocolo de acoso? Primero, que haya un plan de acción. Es decir, como he dicho, súper importante. Por supuesto, tendremos que tener esa voluntariedad desde la organización, esas buenas palabras en el que todos estamos incluidos, en el que todos vamos a hacer, el que hay un plan de acoso, que lo tenemos. Pero tiene que haber un plan de acción detallado, con fechas, con días, con cómo se va a actuar en cada uno, y cómo vamos a actuar hacia los diferentes tipos de acoso y cómo vamos a actuar ante las denuncias de forma clara, explícita, escrita en negro sobre blanco. Si no está esto, si no está explícita, si lo que tenemos es un brindis al sol, no sirve, no es un protocolo de acoso. Tiene que estar clarísimo. Tiene que haber una protección universal. Y esta es una pregunta que también nos llega mucho. Aún tenemos un becario, tenemos una persona con una contratación temporal, tenemos una persona ¿Esta persona está sujeta al protocolo de la empresa? Sí, absolutamente sí. La protección es universal a todos los miembros del equipo. Da igual su sexo, su identidad de género, tal. Da igual su tipo de contrato, da igual que esté en un centro interno o externo, da igual que esté teletrabajando. Todo el mundo está sujeto al protocolo de acoso. Y fijaros, tiene que estar incluido el ciberacoso y tiene que estar incluido el acoso cibernético. Y es la inspección de trabajo la inspección de trabajo lo tiene muy claro. En este caso tenemos que incluir el ciberacoso. ¿Por qué? Porque a medida que cambia el mercado laboral, también tiene que cambiar la realidad laboral. Y en este caso, cada vez tenemos a más personas trabajando fuera, trabajando tal, y de verdad que muchas veces se pensaban, pues si esa persona está en su casa y no tiene contacto con otras personas de la organización, ¿cómo le van a estar acosando? Pues sí, porque tenemos móviles privados, móviles públicos, tenemos tal. Y si el acoso, por cierto, si el acoso se sufre por el móvil privado de la persona, también es acoso laboral. Si lo ejecutan personas relacionadas con la empresa. Proveedores, escuchar esto, proveedores de la empresa incluidos. También están activos. También tenemos que tener claro esto. Si un proveedor, una persona que está trabajando para nosotros, que tiene contacto con nuestros trabajadores y trabajadoras, acosa a uno de nuestros trabajadores y trabajadoras, también nos tendremos que hacer cargo de esta situación. No podemos estar ciegos es que el que está acosando no tiene una relación contractual. No, al que tenemos que proteger, esto no es coercitivo. Lo que es el protocolo de acoso no solamente es una herramienta de despido o de castigo a un acosador, es una herramienta de protección. Acordaros que estamos en prevención de riesgos laborales y lo que tenemos que hacer es proteger la salud y la dignidad de nuestros trabajadores y trabajadoras. Entonces, esto es súper importante. ¿Vale? Entonces,
efectivamente, ciberacoso y defensa de todas las personas de los trabajadores, ya sean por personal. Fijaros, para que os hagáis una idea, yo he tenido empresas que tienen incluso, que trabajan de cara al público, que sus trabajadores y trabajadoras trabajan de cara al público y tienen en el protocolo incluida a defensa del trabajador hacia acoso de clientes. ¿Vale? Y es interesante, es muy, muy interesante ver esto, porque también nos puede pasar, ¿vale? Y ahora otra de las preguntas del millón. ¿Y tenemos un solo protocolo o tenemos muchos protocolos? Uno para razón de sexo, uno para razón, uno de moving, uno por razón de sexo y uno LGTBIQ+. Pues bueno, la ley nos dice que tenemos que tener protocolos y que tienen que estar, lo más importante es que estén eh, todos los tipos de acosos presentes dentro de ese protocolo y separados. Es decir, pueden estar separados por anexos, pueden estar separados por diferentes tipologías, pueden estar separados por tal. Pero ¿qué nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando que ciertos sindicatos a la hora de negociar tales de igualdad o a la hora de negociar ciertas cosas con la empresa o a la hora simplemente de que quieren poner su fuerza sindical dentro de la empresa, están poniendo pegas al protocolo único. ¿Vale? Es decir, que legalmente la ley lo único que te exige mínimamente es que tengamos protocolo y que todos los tipos de acoso estén representados y que tengan su procedimiento separado, su procedimiento y que podamos atender a cada uno de esos tipos de acoso con un procedimiento a cada uno, con un procedimiento único. Pero ante esta situación, también si tenemos pegas, si nos ponen pegas y que también sé que algún inspector, porque los inspectores ya sabéis que cada uno al que nos toque, aunque hay un criterio, debería haber un criterio único, pero la ley es valorativa y la ley, diferentes personas pueden interpretarla, se interpreta, lo sabéis perfectamente, los jueces interpretan las leyes, los abogados interpretan las leyes y los inspectores interpretan las leyes. A veces también algún inspector de trabajo incide en esto, que debería haber un protocolo para cada tipo, o sea, para los diferentes tipos de acoso. En principio, con los tres protocolos, con el de igualdad, el de acoso sexual, acoso psicológico, acoso sexual, acoso psicológico y acoso por libertad o identidad de género LGTBI+, tendríamos suficiente. ¿Que lo queremos único? Lo podemos tener único. Sabemos que podemos tener problemas. Nosotros estamos preparados para hacer OTP, estamos preparados para hacerlo de las diferentes formas, ya sea único o ya sea por separado. Tenemos todas las herramientas necesarias para hacerla. ¿Y qué tiene que tener contenido mínimo de estos protocolos? Por supuesto, primero, como hemos dicho, esa voluntad, esos objetivos, esa voluntad y esa firma de toda la organización de que lo va a cumplir y de que ese protocolo emana de la dirección y cae en cascada sobre todos los miembros del equipo. Pero aparte hay unas partes como pueden ser esas medidas preventivas. Es decir, no solamente no solamente es un documento reactivo, sino que tiene que ser un documento preventivo. Por otra parte, tendremos las medidas y procedimientos con esos canales de denuncia que pueden ser únicos o pueden ser, como hemos dicho, por separado para cada uno de los tipos de acoso. Esas herramientas, esos canales de denuncia que tienen que ser confidenciales y seguros, esa definición de plazos máximos de respuesta. Tenemos que aplicar también en esos procedimientos, esas medidas procedimentales, los tiempos, los roles de cada uno de los intervinientes, quién va a formar parte de las comisiones, cómo se va a hacer esa investigación y todo eso debe aparecer, ¿vale? Y tiene que estar clarísimo, con fechas, con días y si puede, y si tiene que haber, y si dices, oye, ponemos 10 días de investigación más 5 días de prórroga por si ha habido algún tipo de tal, pues se ponen los 5 días de prórroga, no pasa nada, pero vamos a ponerlo y tiene que estar negro sobre blanco. Y si ponemos que son 10 días, son 10 días. Y si ponemos que son 10 días más 5 días de prórroga, que no nos pisamos tanto los dedos, pues lo ponemos, no pasa nada, ¿vale? Y luego medidas reactivas, es decir, vale, tiene que haber, ahora, si hemos detectado que hay un acoso, ¿qué medidas se tienen que hacer? ¿Qué medidas aplicaremos? ¿Qué medidas aplicaremos para la defensa de la víctima?
¿Y qué medidas aplicaremos para corregir esa situación de acoso? Y ese catálogo, fijaros, en esto lo vemos muy claro en los convenios, que hay un catálogo de sanciones proporcional debido a la gravedad de los hechos. Y esto también tenemos que estar. Tiene que estar, aparecer y aparecer claramente, porque ahí es lo que nos atañiremos en caso de acoso. ¿Vale? ¿Cuáles son los principios claves, los principios del proceso? Pues primero, la confidencialidad. Si rompemos ese nivel de confidencialidad, no vamos a tener más denuncias de acoso. Y si se entera la inspección que se ha roto la confidencialidad y que durante un proceso de acoso, un proceso de investigación de acoso, se filtraron los datos, se filtraron las entrevistas y todo el mundo tuvo acceso a ellos, el protocolo quedará invalidado y todas nuestras acciones quedarán invalidadas. ¿Por qué? Porque acordaros, no es un proceso inquisitorial, es un proceso de defensa de los trabajadores. Trabajadores y trabajadoras. Vamos a tenerlo claro. Tiene que ser ágil. Hay quien dice, a mí me gusta mucho la frase y creo que estaréis todos muy de acuerdo, es que la justicia si es lenta no es justa. Pues aquí pasa lo mismo. Si un proceso es lento, si un proceso es largo, si un proceso es correoso y dura meses, no es justo. Y no es justo para la persona denunciada, o sea, denunciante, y no es justo para la persona denunciada. Porque recordemos que aquí tiene que haber también tenemos que tener en cuenta los derechos de la persona denunciada hasta que se demuestre que es un acosador o una acosadora o cualquier cosa. Por lo tanto, si se le acusa a una persona y hasta que no pueda tener capacidad de defensa y de explicar su verdad, de explicar sus ideas y tal, pasan 5 meses y durante 5 meses está siendo señalada con medidas cautelares y con tal, no está siendo justo tampoco para esa persona. Por lo tanto, tiene que ser confidencial, tiene que ser ágil, tiene que proteger a la persona, tiene que proteger a las personas. Presunción de veracidad de esas personas que acusan, primero vamos a tener esa presunción que va a llevar a... y esa presunción de veracidad no quiere decir que cuando haya una denuncia la demos por buena de inmediato. No quiere decir, vale, desde el momento que hay una denuncia, a la persona le tratamos como acosador y a esta persona como acosada. No. Lo que quiere decir con la presunción de veracidad es que toda acción debe ser investigada y debe dar a que abramos el proceso, estudiemos las pruebas, estudiemos lo que está pasando, hagamos las primeras entrevistas y ya decidamos, ¿vale? Pero que no cerremos, uy, esta persona es muy problemática. Vale, pues ni hacemos caso y esto queda archivado desde el momento uno, leo el correo y lo borro. No, de todo caso se investiga, se abre y se trata como si fuera el primero. Y tenemos que ser imparciales. Da igual que conozcamos a las personas, tal. Fijaros, hemos dicho que lo trataremos independientemente de cómo es la empresa. Fijaros, la mayoría de empresas en España son micropymes, entonces estamos hablando de empresas que nos conocemos todos. Y en esas empresas que nos conocemos todos también puede haber acoso, ¿eh? Entonces, no vamos a poner prejuicios en lo que conozcamos, no vamos a tener prejuicios en lo que hayamos visto, porque pueden estar ocurriendo cosas debajo de nuestro radar. Y ahí es donde tenemos que actuar y tenemos que entrevistar y tenemos que enterarnos. Y ¿Vale? 36. Perfecto, ya lo he visto. Muy bien. Por lo tanto, tenemos que tener claro, tenemos que poner esas fases de procedimientos en el cual se presenta la denuncia. Esa denuncia puede ser presentada de forma informal. Es importante saber lo que puede ser de forma oral, pero tendremos que invitar a la persona a que, vale, has hecho la denuncia, has abierto la denuncia de forma oral, vale, pero ahora aunque sea doloroso, aunque sea costoso, aunque sea para ti, tienes que plasmarlo en negro sobre blanco. Y tienes que pasarlo por escrito, tienes que decir quién es qué denuncias, quién es la persona denunciada, qué está pasando, o sea, qué es lo que ha pasado, aporta pruebas y tal, porque eso es importante. Luego tenemos designación de los instructores, es decir, tenemos que tener claro quién va a ser esas personas que van a hacer esa investigación. Tenemos que dejar claro cómo se va a realizar esa información y cómo se hará el informe final y cómo redactaremos ese informe final con las medidas y tal. ¿Cómo se activará el protocolo? Pues eso, como hemos dicho, puede ser activado de forma, informal, pero tenemos que dejarlo
por esto. La denuncia tiene que estar siempre avalada con pruebas. Tú no puedes denunciar al aire, tú no puedes decir me acosan. ¿Y cómo te acosan? Porque me acosan. No. Me tienes que decir cuándo, cómo, qué pasó, si hay testigos, si hay pruebas, si hay pruebas emails, si tienen que haber, si hay pruebas escritas, si hay vídeos, si hay cualquier cosa, se tienen que aportar, ¿vale? ¿Y a quién informaremos? Pues eso es lo que tiene que estar también puesto en el protocolo. A tu jefe directo, a recursos humanos, a prevención de riesgos laborales. Hay un buzón externo, hay un buzón que se activa tal. Tiene que estar. ¿Quién lee ese buzón? ¿Quién son las personas que leen ese buzón? También lo tendrá. Cuando esa persona lee el mensaje del buzón, ¿a quién eleva esa denuncia? Todo eso tiene que quedar por escrito, ¿vale? Y es importantísimo. Y entonces llegamos a otro que de la cuestión. ¿Quién forma parte de la comisión de investigación? Pues al menos 3 personas. ¿Y por qué siempre son al menos 3 personas? Pues para que sean impares y que si existe alguna situación de yo creo que es acoso, yo creo que no es acoso, haya una, primero, siempre es colegiado, es decir, aunque haya un debate interno y no todas las personas estén de acuerdo, cuando se emite el informe, se emitirá el informe como la comisión en sí misma, colegiada, y siempre tendrá ese valor, ¿vale? Y esas personas que deben tener, pues al menos algún tipo de formación, ¿vale? Y esto es importante, que sean personas de PRL, que sean personas de recursos humanos o que hayan tenido formación en igualdad, que hayan tenido formación en estos tipos de comisiones, ¿vale? Luego, se tienen que hacer entrevistas y se tienen que entrevistar como mínimo a la persona acusada, a la persona que acusa y a los testigos que quieran aportar a cada una de estas personas, ¿vale? Y eso tiene que ser en un corto periodo de tiempo, como mucho 10 días, ¿vale? ¿Por qué? Porque no puede ser eterna. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo importante para llevar a cabo todo este tipo de investigación, informes y recabación de pruebas. Y luego haremos ese informe con resolución, en el cual informaremos claramente cuáles son los puntos que hemos investigado, qué han dicho cada una de las partes, qué han dicho los testigos y una resolución colegiada por parte del Comité de Seguridad, del Comité de Investigación de esto. ¿Vale? Dicho esto, que sepáis que se pueden aplicar medidas cautelares ante esto. Si queremos que pueda haber una situación de violencia interna dentro de nuestras instalaciones, claro, si tenemos al acusado y al acosador juntos, no podemos mantenerlas así. Por lo tanto, tendrán que haber medidas cautelares. Esas medidas cautelares pueden ser la separación de turnos, pueden ser la separación de espacios, es decir, que la persona ya no trabaje juntos, o puede ser mandar a una de las personas a teletrabajar, ¿vale? Hasta que tengamos claro qué está pasando. Y por supuesto, confidencialidad. Tener muy claro que los informes que estamos haciendo están sujetos a una confidencialidad. Si rompemos esa confidencialidad, hemos roto hemos roto la confianza que ha tenido la persona que está, por lo tanto, ¿qué va a hacer directamente? Pues judicializarlo. Entonces, todo lo que hemos hecho y tal, lo hemos perdido. Y además nos van a decir que nuestro protocolo no es útil y no es formal, por lo tanto, si no es útil, hemos perdido completamente toda la herramienta. Súper, súper, súper importante. El protocolo tiene que ir ligado a formación y esto no lo digo yo, lo dice Inspección de Trabajo. ¿Qué está diciendo Inspección de Trabajo? Que primero que tiene que haber una sensibilización sobre acoso a todas las personas trabajadoras de la empresa. Esa formación tiene que ser en lo que hemos dicho, qué es el acoso, tipos de acoso, qué es acoso y qué no es acoso, y tienen que saberlo. Y más importante, tenemos que formar en este protocolo de acoso. Es decir, vale, esto es acoso, esto no es acoso, pero pase lo que pase que tenéis este protocolo. Y este protocolo está en este sitio, está en la internet, está en el tablón, está tal. Se activa de las diferentes formas. Estas son las partes de esto. Y si en algún día lo necesitaréis, actuaríamos así. ¿Por qué? Porque van a preguntarlo. La inspección va a preguntar a los trabajadores y trabajadoras si tienen acoso y cómo, si saben dónde está y cómo se activa. Por lo tanto, esa formación es importante. Y luego, tenemos que formar a las personas que formarán parte de la comisión de investigación. Sí, que eso nos ha pasado y hemos visto sanciones. Es decir, ¿qué pasa?
En algunos casos, vale, se ha hecho esta investigación, se presenta, se investiga y el Comité de Seguridad y Salud, formado por 3 personas de la empresa, dictaminan que no hay acoso. La persona que está siendo acosada dice, ostras, que yo siento que estoy siendo acosada, pues lo elevo, lo judicializo o lo llevo a inspección. Inspección dice, vale, lee el informe y dice, vale, quiero saber qué formación han tenido estas personas, qué tal. Y dice, no, no tienen formación ninguna. Han hecho una investigación tal y sin formación ni de recursos humanos, ni de prevención, ni de igualdad, ni de nada, han dictaminado qué tal. Entonces dicen, bueno, ¿y estas personas entonces quién eran quién para dictar esto? Entonces, esas personas tienen que tener formación. Por lo tanto, recordar, súper importante. Si no cumplimos todos estos requisitos, podemos tener sanciones. Como hemos dicho, está ligado directamente a el tener el protocolo de acoso a resultados económicos de la empresa. Ya no solamente tenemos estas consecuencias legales, desde multas de 7.500 euros como como acciones leves, podemos tener sanciones máximas de 225.000 euros. ¿Vale? Que es súper importante. Entonces, tengamos cuenta, y aparte, exclusión de ayudas públicas, exclusión de subvenciones, exclusión de bonificaciones, tenemos responsabilidades civiles y tenemos licitaciones a las cuales no podemos acceder. ¿Vale? Por otra parte, la empresa también tendrá que tener la obligación de documentar todo el proceso, con la apertura de actas, con la apertura con todas las con toda la información que se le ha mandado a los trabajadores, correos electrónicos que se han mandado, todo. Ya sabéis que en prevención lo que no deje rastro documental no ha existido. Por lo tanto, obligación documental y luego, por supuesto, obligación de actuar. Esto es como, ya sabéis que el acoso está equiparado al accidente de trabajo. Por lo tanto, si no actuamos, estamos cometiendo una infracción muy grave. ¿Vale? Entonces, tengámoslo en cuenta. 45. Muy bien. En resumen, ¿qué tenemos? Dejadme este pequeño resumen. Recordar, todas las empresas están obligadas a tenerlo. Hay una obligación universal. Importante, los trabajadores deben conocer esto y si tenéis representantes de los trabajadores en la empresa, tiene que haber una negociación, aunque sea simplemente de entrega de la documentación, de entrega del protocolo. Oye, tenemos este protocolo, este es el protocolo que tal, a los representantes de los trabajadores. Y, si no, y luego una información a todos los trabajadores. Tiene que haber una formación obligatoria también, formación a todos los trabajadores, ya sea formación en sensibilización y formación al Comité de Seguridad y Acoso. Y luego, actuación. Recordar que el protocolo es una situación, es un documento vivo, ¿vale? Va a ir cambiando, ¿vale? Y entonces, ya para terminar del todo y ya pasamos a vuestras preguntas en estos últimos 15-10 minutos, ¿en qué os podemos ayudar? ¿En qué dejarnos, por supuesto, hablar? ¿En qué puede hablar OTP? Le habéis hecho la pregunta, ¿OTP tiene algún modelo formal de protocolo? Por supuesto, es más, ya no solamente estamos hablando de protocolo, sino que lo vamos a adaptar a vuestra empresa, lo vamos a adaptar a vuestra realidad. Si tenéis si el comité de seguridad, comité de investigación tiene nombres y apellidos, aparecerá con nombres y apellidos de la persona. Si las sanciones están ligadas al convenio colectivo de vuestro sector, lo ligaremos al convenio colectivo de vuestros sectores. Todo, si ese objetivo, esa emanación de principios, y los principios rectores de vuestra empresa están dentro, queréis que estén dentro del convenio, del protocolo, lo incluiremos. ¿Que queréis que sea un convenio, un solamente protocolo? Será un protocolo solamente. Pero si lo hacemos en 3 protocolos, porque así lo exigen vuestros representantes, los trabajadores, si queréis que hagamos 3 canales de denuncia separados, si queréis, lo haremos, porque para eso estamos, para acompañaros en todos los procesos. Las formaciones pueden ser, tenemos formaciones tanto sensibilización a los trabajadores como formación del comité de seguridad. Estas formaciones están bonificadas, o sea, por supuesto, están a vuestra disposición, están bonificadas. Y también es una pregunta que habéis hecho. ¿Tienen que ser presenciales? Pues bueno, pueden ser presenciales y pueden ser online. Las tenemos de las dos formas. Y siempre que cumplan unos requisitos mínimos que marca la inspección de trabajo, serán las que tendrán valor, ya sean tal, porque tienen
tienen tal. ¿Están obligadas a tener protocolo las empresas de menos de 50 trabajadores? Todas están obligadas. Tengan menos de 50 trabajadores o tengan un trabajador a vuestro cargo. Todo el mundo tiene que tener. ¿Cómo se os puede seguir ayudando OTP? Con el asesoramiento documental, es decir, cada protocolo tendrá sus anexos, sus actas, su información, la guía breve para las personas acosadas, el compromiso de confidencialidad que deben firmarlo todas las personas que forman parte del protocolo, tanto la acosada, la persona denunciada por acoso o las personas del comité de investigación. Todas tienen que firmar eso. Toda esa documentación os la damos. Las comunicaciones, la solicitud de mediación, los mediadores, los consentimientos informados, toda la documentación la tenemos a vuestra disposición. ¿Para qué? Para que os libréis de cualquier duda, de cualquier necesidad. ¿Vale? ¿Cómo os ayudamos? Aparte, no vais a estar solos. Acompañamiento integral. Podemos formar parte de la investigación. Podemos ser nosotros una de esas tres personas que son del Comité de Seguridad y Salud, del Comité de Investigación. ¿Por qué no somos uno de nuestros miembros, que somos técnicos? Aparte, podemos aplicar procedimientos objetivos y estandarizados como la escala breve de acoso, como las evaluaciones de riesgos psicosociales. Eso os lo va a pedir la inspección de trabajo cuando haya una situación. Estamos ahí, estamos para hacer toda esa investigación, aplicar procedimientos formales e informales, aplicar procedimientos objetivos y aplicar procedimientos estandarizados y científicos, ¿vale? Cualquier herramienta de investigación que os avale, que pueda haber, si esto además, ¿qué pasará si al final es una situación de acoso real y tal? Vais a tener que organizar un despido y vais a tener que vestir ese despido con pruebas. ¿Qué es lo que aportamos nosotros? Investigación, cuestionarios, peritos, nosotros somos los peritos, somos técnicos avalados, tenemos firma técnica, con lo cual todo lo que nosotros digamos queda avalado por esto. Entonces, todo lo que necesitéis aquí va a estar. ¿Vale? Entonces, todo esto es lo que va a avalar. No sé si ha quedado claro, si lo tenéis todo claro. Vamos a dejar ahora un Pues segundo. sí. Pues muchas gracias, Gonzalo. Si te Mm, parece, porque en primer lugar felicitarte porque me ha parecido que has hecho una magnífica exposición en detalle y con la profundidad suficiente mm. de poder analizar que es un tema lo importante y complejo, que no tenemos que ponernos seguramente en manos de esas llamadas de academias que igual te venden un curso de Excel, que te dan un protocolo y te dicen que luego si te pasa cualquier cosa, tú no irás acompañado. Y es muy clave lo que has dicho, que nosotros les acompañamos con esa experiencia que seguramente ya hemos tenido por parte de el tratamiento de casos de esta tipología con la inspección. Con lo cual, agradecido por tu profundidad y detalle. Entonces, si te parece, vamos a dar un repaso a las posibles preguntas que hayan salido en el chat. Algunas ya sé que las has contestado, pero mira, este apartado, Chenmin dice que sí. ¿Y si es subcontratado el personal? A ver, tenemos que tener claro que también tenemos el CAE, esa coordinación de actividades empresariales, en el cual nosotros también tenemos una cierta responsabilidad sobre las personas que vienen a trabajar a nuestras instalaciones. Por lo tanto, todas las personas que estén amparadas bajo un contrato o bajo nuestro paraguas tienen que estar incluidas en esto. Tiene que tener una protección universal. Perfecto. Creo que la siguiente pregunta, que es si el protocolo base que podamos adaptar, ya has dicho que un poco los tenemos y los hacemos a medida, son ad Por hoc, con lo supuesto, cual totalmente. tenemos esto, tenemos protocolos y sobre todo la capacidad de hacerlo a vuestra empresa, con nombres y apellidos, con todas, con los valores de la empresa. Entonces ahí estamos nosotros también para acompañarlo, que no penséis que vamos a daros un protocolo genérico y ya está, sino que lo adaptamos completamente. Perfecto. Mira, José Antonio Escudero
nos traslada aquí también una consulta. El protocolo tiene que formar parte de la documentación de prevención de riesgos laborales. Sí. Dice, se incluimos en... Bueno, lo está leyendo, ¿verdad? Sí, sí. No, continúa, por favor, perdóname. ¿Vale? El protocolo que nosotros incluimos en la presentación, en la carpeta que se entrega a los clientes, será suficiente. Y por otro lado, además del protocolo que es obligatorio, está formado en este protocolo. Vale, nosotros, por supuesto, hay un protocolo que entregamos a las empresas que nos serviría sobre todo para protegerles a nivel legal. Pero si queremos dar un paso más, que se pongan en contacto con nosotros y nosotros adaptamos los protocolos para eso. Tenemos sabemos que cuando contratamos una empresa que contrata con nosotros hasta el momento que se pone al día en prevención y tal, tenemos que tenerla protegida, así la tenemos protegida, pero luego tenemos que dar más pasos, tenemos que adelantar y tenemos que ser mejores. Entonces, que se pongan en contacto con nosotros y adaptamos completamente los protocolos a su realidad. Perfecto. Mira, Gema Cano por aquí traslada otra parte que creo que cada vez es más común por el tema de empresas familiares y nos indica... se ha pasado un poquitín. Perdona. Según tu criterio, ¿qué haríamos en empresas familiares donde la mitad son familia? ¿Dónde se realiza la comunicación de una posible situación de acoso? Aquí es donde entra OTP, justamente. Podemos crear canales de comunicación externa. Es decir, podemos ser nosotros hay canales de comunicación en los cuales podemos quitarle esa responsabilidad o si son empresas, como hemos dicho, hasta empresas de 2 trabajadores, de un trabajador. Claro, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues ahí está OTP. Somos nosotros los que vamos a hacer la investigación, somos nosotros los que podemos recibir esa denuncia, somos nosotros los que vamos a crear esos primeros documentos. Entonces, ahí es donde podemos actuar. Y creo que es súper importante en esas empresas pequeñas, esas pymes, esas micropymes, que también que nos tengan como aliados absolutos y no solamente, claro, aliados para la empresa, para defensa de la empresa y para defensa de los trabajadores y para defensa también de toda esa legalidad de la empresa que tiene que cumplir y que tiene que sentirse amparada, no desamparada frente a una denuncia de un trabajador. Perfecto. María nos pregunta, ¿en cualquier empresa sin tener en cuenta el tamaño es obligatorio tener un canal de denuncia anónimo? Sí, hay que tener ese canal de denuncia. Ese canal de denuncia, además, puede ser de muchos tipos. Puede ser un correo directamente creado para eso. Puede ser un código QR que lleve a una página web. Puede ser un Google Forms. Hay diferentes tipos de esto. Lo que tiene que quedar claro es que ese canal existe, que está accesible a todos los trabajadores y quién va a ser el lector de ese canal. ¿Vale? Que quede Perfecto. claro que porque el trabajador tal vez no sabe quién va a leer ese canal. Entonces, si no sabe quién va a leer ese canal, tal vez se siente que es el acosador el que va a leer ese canal. No. ¿Quién va a leer ese canal? Correcto. Leticia nos pregunta, que cuando entran se mueve este chat, nos pregunta en la formación se aclara lo que se considera realmente acoso y que no. ¿La formación es presencial y qué duración tiene? Nosotros tenemos diferentes tipos de formaciones. Como he dicho, lo importante es que cumpla con los criterios de la inspección de trabajo. Puede ser presencial o puede ser online. Tenemos de diferentes duraciones. La online que tenemos es de una duración de 6 horas y se puede adaptar a las empresas. Y sí, completamente. Va a explicar lo que es acoso y lo que no es acoso. Y eso es uno de los puntos fundamentales a entender. Y también los diferentes tipos de acoso que hay y cómo se va a defender a cada uno de los trabajadores en esos tipos de acoso. Así que sí. Entiendo que hay vídeos un poco demostrativos en los cuales nos sirve un poco para ver Sí, qué cosa sí, es denunciable sí. y qué cosa no, evitar un poco. Evidentemente tenemos material audiovisual, no solamente es un tostonazo de esto, sino que vamos a hacer tanto en las online vamos a tener vídeos ilustrativos y en las presenciales incluso vamos a tener role-playings porque tenemos formadores muy, muy buenos, psicólogos o personas de igualdad, de género o recursos humanos que van a crear role-playings para que entendamos lo que es acoso y lo que no es acoso. Perfecto. Mira, Daniel Jerez nos pregunta, ¿qué ocurre si una de las partes se niega a participar en la entrevista, ya sea presunta víctima o el presunto acosador? ¿Debe contemplarse dicha situación en el protocolo? ¿Debe de Sí, continuarse la investigación?
Efectivamente, podría ocurrir. Entonces, al final la investigación se tendrá que continuar preguntando a testigos y recabando información documental. Si finalmente con esa documentación tenemos suficiente, tendremos que, o no tenemos suficiente, tendremos que dictaminar. El comité de investigación deberá hacer una investigación y decir, pues con los datos que hemos recabado y con los que nos han facilitado, consideramos que hay acoso o no hay acoso. Y de ahí actuaremos en esto. Si una de las partes no quiere, está perdiendo su capacidad de defensa o está perdiendo su capacidad de defensa, Claro. efectivamente. Completas tu pregunta indicando, ¿puede iniciar el protocolo la comisión de investigación aunque no haya denuncia? Sí, porque pueda, o sea, dejarme explicar. Es decir, aunque no haya denuncia, no haber una denuncia de la persona que está siendo acosada directamente, pero puede haber denuncia, por ejemplo, de terceras personas. Es decir, siempre tiene que haber una tercera persona que levante, que acte o que el comité actúe de forma propia. Es decir, hemos contemplado que está pasando esto, actuamos, pero al final lo que tendrá que haber es una serie de personas que firmen y digan: la persona que está siendo acosada es esta, la persona que está siendo, que creemos que es la acosadora es esta persona, y las pruebas por las que vamos a abrir es que ha habido una denuncia, que hemos visto malos comportamientos, que tal, y a partir de ahí vamos a comenzar la instrucción, ¿vale? Pero puede haber, la persona acosada puede que se encuentre tan desvalida, tan preocupada y tan asustada que no sea la persona que abra. Por lo tanto, es decir, el comité o una tercera persona puede perfectamente abrir una investigación. Perfecto. Mira, Paqui nos hace aquí dos preguntas. La primera de ellas es, ¿qué formación se da por válida? Dice, nos bombardean las empresas que venden los cursos que cubre la SS. ¿Esta es una opción? Y su segunda pregunta es, ¿están obligadas a tener protocolo las empresas con menos de 50 empleados? Creo que ya lo has Y contestado. esa ya hemos contestado. Todas las empresas, independientemente de su tamaño, tendrán que tener la obligación, y sobre todo lo más importante es que la formación de las personas, o sea, que la formación que estemos dando sea una formación, como hemos dicho, que tenga que esté vinculada a qué tipos de acoso hay, qué acoso hay, y que esté representada por organizaciones que tengan sus certificaciones, que tengan tal. Las empresas de prevención de riesgos laborales son idóneas para esto. ¿Por qué? Porque vamos a tener esa capacidad de actuación, no solamente no es una formación sacada de forma teórica, tal, sino que tenemos esa capacidad de actuar, de entender, de tal, y siempre vamos a estar ligados a la legalidad. Por lo tanto, sobre todo que estén validadas y que estén certificadas para ello. Claro, mira, Ana nos dice aquí cómo se constituye la comisión en el caso de empresas pequeñas con un empresario y dos trabajadores. ¿Se puede recurrir a externos? Sí. Por supuesto que pueden actuar. ¿Y cómo se declara? Pues con un acta. Nosotros, por ejemplo, es una de la documentación que hemos dicho, la creación de la comisión se crea el protocolo, y en parte del protocolo, en uno de los anexos, es quién va a formar parte de esa comisión. Y no solamente quién va a formar parte, incluso pueden haber si algún miembro de esa comisión puede quedar recluido en el caso de que él sea la persona acosada, o que tenga amistad con alguna de las personas. Es decir, como hemos dicho, todos los propuestos tienen que tener claro. Y eso en un acta de creación se crea un acta en el cual se dice qué personas y qué personas y por qué se van a ser constituidas como comisión de investigación. Y por supuesto, pueden ser personas internas o personas externas. Gracias. Pues mira, vamos a coger, si te parece, tres preguntas más y luego el resto las contestaremos por privado para no alargar Perfecto. más la sesión. ¿Vale? María José nos pregunta, dice, no sé qué hacer cuando la empresa, a pesar de tener dichos protocolos, asalta reiteradamente las denuncias y tarda más de 6 meses. Pues acá, en este caso, si no está viendo, o sea, tenemos que ver porque si, o sea, se ha cumplido, se ha hecho de forma, porque es importante que hay que cumplir los procedimientos. Es decir, la persona que eleva la denuncia tiene que seguir los anexos, tiene que seguir tal, porque es parte de los protocolos, porque los protocolos también crean unos procedimientos de defensa de todas las personas. Por lo tanto, vamos a ver si se ha cumplido, y si no,
ya pues tendremos que actuar de diferentes formas. Podemos hablar con personal externo o con inspección o con quien sea. Vale. Dice aquí, ¿qué formación mínima necesita para poder formar parte del comité? El comité, nosotros tenemos esa formación de comité de seguridad en el cual se hace formación en el protocolo en sí mismo, pero también formación en igualdad, en la legislación que está en toda la legislación de igualdad. Vamos a ver cuáles son los compromisos de la ley del 2007, la de LGTBI, la 31.995. Es decir, tiene que tener un conocimiento muy profundo de la ley. Y a partir de ahí, pues conocimiento de recursos humanos, conocimiento de tal, que es ese curso que nosotros damos, que tiene una duración de 25 horas, o sea, que es profundo para que pueda entender, porque esa persona, cuando te eres parte de la comisión y dices, es que tengo que decidir sobre si esta situación es acoso o no es acoso, o es un problema de personal, también tiene una carga importante. Nosotros, yo creo que todos los técnicos, o yo como técnico de OTP, he participado en esas comisiones, he sido persona que ha estado en esas comisiones. Y es importante y tiene una responsabilidad y tienes esa responsabilidad. Por lo tanto, tienes que tener esa formación estricta en la ley y en lo que es el acoso y en la igualdad. Claro. Pues mira, Esther, si te parece, y dejamos un poco como la última. Nos dice Perfecto. que la formación es la misma para todos los tipos de acoso, LGTBI, sexual, psicológico. ¿Y quién la hace? OTP. Y esta En misma, nuestra- a su vez, nos dice que si tenemos que decidir de 3 personas que van a ser el comité de investigación, ¿quién debería ser? ¿Gente de recursos humanos? yo pondría gente de recursos humanos, gente de prevención y pondría una persona externa, por ejemplo. Entonces tendría esas tres visiones. En cuanto La a formación. la formación, nuestra formación incluye todas las formas de acoso. Es decir, vamos a explicaros toda la ley, o sea, toda la ley que obliga a tener protocolos, todos los diferentes tipos de acoso y cómo identificar los diferentes tipos de acoso y diferenciarlos de lo que no es acoso y de lo que es acoso. Entonces, sí, nosotros tenemos esa diferenciación, aunque está siempre en la misma información. Pues oye, muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Seguimos todavía en activo más de 120 personas. Indicaros que al resto que no hayamos podido contestar las llamadas en este chat, os contestaremos todas vuestras preguntas por privado y seguramente si tenemos que hablar por teléfono la semana que viene os haremos una llamada para ponernos a vuestra entera disposición. Indicaros que este vídeo estará colgado en YouTube, en el canal de @prevenciónotp. Con lo cual, muchísimas gracias a todos y hasta la siguiente jornada. Adiós, buenos Muy, días. muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Manolo, muchísimas gracias Lucía por la parte técnica. Hasta luego.